Buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Al-Ándalus, trituración de un mito. Pero antes, permítanme que les recuerde que iniciamos la recta final hacia los cuartos encuentros forjados que tendrán lugar en Salamanca el primer fin de semana de febrero. Recordarles, por tanto, que aún quedan algunas plazas disponibles. ¡Anímense! Bien, como decía, Al-Ándalus, trituración de un mito. Pues bien, este es un tema de gran actualidad en nuestros días por motivos varios. Uno de ellos es la islamofilia, que practican muchos de los grupos autopercibidos de izquierdas y progresistas, tanto en España como en América. Estos grupos han asimilado sin pudor y de forma acrítica, es decir, de forma antihistórica y anticientífica, una maurofilia. Maurofilia significa amor, simpatía y admiración por la cultura islámica y desprecio por la cultura católica. ¿Y por qué? Pues porque el mito de Al-Ándalus pivota en torno al tópico del fanático católico español que destruye la civilizada, brillantísima y supertolerante Al-Ándalus. Escuchemos, por ejemplo, lo que Gabriel Alomar, muy vinculado con el nacionalismo catalán y completamente seducido por el mito de Al-Ándalus, llegará a decir respecto de la Reconquista. En aquella hora histórica, ¿cuál de los dos pueblos representaba la causa que hoy llamaríamos de la civilización? Seguramente los árabes. Eran una flor de cultura que se expande sobre el tallo nativo cuando llega su momento. España no comprendió que había un elevado ministerio de paz que no debió rehuir, el de recoger amorosamente el brillante y efímero tesoro del alma islámica, cerramos comillas. Bueno, hay millones y millones de testimonios, pero bueno, para poner un ejemplo más reciente, recordemos ahora lo que expresaba en el año 2021 Isabel Franco, diputada de Unidas Podemos. En Al-Ándalus convivían tres culturas, la musulmana, la judía y la cristiana. Fue la monarquía hispánica la que provocó una enorme invasión. Eso sí que fue una invasión, un genocidio y una ocultación. Cerramos comillas. Sirvan estos dos ejemplos a modo de botón de muestra. Lo primero que tenemos que aclarar es que el mito de la Al-Ándalus esplendorosa es un mito muy reciente, nace en el siglo XIX y es un remedo más de lo que a principios del siglo XX Julián Juderías llamó la leyenda negra contra España, no hace falta ni especificar. Vamos a señalar ahora algunas de las implicaciones ideológico-políticas que esta maurofilia o este optimismo idealista que solo ve amor, colaboración y generosidad entre moros, cristianos y judíos, pues algunas de las implicaciones que tiene en el presente. Al final del capítulo vamos a ver algunas otras, algunas más serias todavía, pero vamos a ver de momento algunas. Ya saben ustedes que quienes claman por una España plurinacional se refieren al mito de los pueblos originarios, pueblos puros oprimidos por la tiranía del Estado español. ¡Uah! Para reivindicar, entre otras cosas, que Andalucía tiene una historia peculiar. Esta gente reclama, como hecho diferencial histórico, para diferenciarse de lo español, la época precisamente de la dominación islámica. Blas Infante, ya tratado en este canal, proclamado como padre de la patria andaluza, también se acogió a este mito de la Al-Ándalus brillante. Recordemos que Blas Infante no era separatista, sino unionista de una España islamizada. ¿Y por qué islamizada? Pues porque según él, la esencia de Andalucía era la cultura de Al-Ándalus. Es decir, él consideraba que la auténtica cultura de Andalucía era el islamismo. Y el problema es que, en opinión de Blas Infante, Andalucía era la esencia de España. De modo que nuestro personaje no quería una España rota. No. Él era unionista. Lo que quería era una España verde y blanca, una España islámica, una España Al-Ándalus. Pero tal y como nos recuerda Jesús Laínd, el heredero de Al-Ándalus no es Andalucía, sino Marruecos, pues el conocimiento más elemental indica que Andalucía, guste o no guste, es una creación estrictamente española, europea, occidental y cristiana, es decir, lo contrario de Al-Ándalus, cerramos comillas. Y no habrá que olvidar que Marruecos es una teocracia islámica, donde el poder religioso y el poder político están ensamblados. En términos políticos, además, apoyar hoy esa Al-Ándalus idealizada supone un agravio de primer orden a la nación española, nación que se configuró precisamente en contra del Islam. Toledo, Zaragoza o Badajoz podrían reclamar la cultura andalusí, tanto como Sevilla, Córdoba o Granada. Pero es que, además, en términos históricos, Al-Ándalus no se corresponde geográficamente con la Andalucía del presente. Toledo, Zaragoza o Badajoz podrían reclamar la cultura andalusí, tanto como Sevilla, Córdoba o Granada. Una vez introducida la cuestión, podemos ya decir que al hablar del mito de Al-Ándalus no estamos diciendo que Al-Ándalus sea un mito, como si dijéramos que Al-Ándalus no existió o que no tuvo una realidad histórica empírica. No, a lo que nos referimos es al mito, oscuro y confuso, que exalta la presunta armonía que caracterizaba los territorios musulmanes de la península ibérica, armonía y plenitud que la conquista cristiana habría aniquilado. Bueno, esto es un mito completo, este es el mito de Al-Ándalus. Esta interpretación idealizada de Al-Ándalus es una interpretación mítica, que tergiversa, exagera y oculta precisamente la realidad histórica. Es una leyenda rosa. Este mito, como decíamos, es muy reciente. Es producto de una visión influenciada principalmente por la literatura romántica europea del siglo XIX, con autores como George Borrow y su obra La Biblia en España. La lectura que se hacía de los musulmanes desde el romanticismo del siglo XIX era una lectura nostálgica. Se veía a los musulmanes con añoranza, como una cosa curiosa, exótica, inocente e inofensiva.
Esta visión se transformó en el siglo XX en el mito de la convivencia pacífica y armoniosa entre las tres religiones, luego se diría las tres culturas. A finales del siglo XX, el mito desembocaría en la ideología del multiculturalismo, y ya a principios de nuestro siglo XXI daría lugar a la celebradísima Alianza de las Civilizaciones que enunció José Luis Rodríguez Zapatero, rótulo que da nombre a una de las instituciones de la ONU. En resumidas cuentas, el mito de Al-Ándalus consiste precisamente en ocultar a la Al-Ándalus real, en ocultar a una sociedad de naturaleza extraordinariamente inestable que nunca logró ofrecer de forma continuada una solución política a su abigarramiento étnico y confesional, dado que en sus territorios coexistían en feroz polémica, no en armonía, pues coexistían árabes, bereberes, hispanos, unos muladíes, otros mozárabes, también eslavos, negros, musulmanes, judíos, cristianos, en fin. Por cierto, recordemos que el término eslavo era el nombre genérico con el que se conocía a los cristianos esclavos europeos, incluidos los hispanos, que terminaban sirviendo en las huestes musulmanas. Por tanto, eslavos son esclavos cristianos. El mito oculta precisamente que la Al-Ándalus real estuvo sometida a invasiones norteafricanas casi crónicas y a la fragmentación del poder tras el agotamiento de la autoridad califal. El mito de Al-Ándalus, en suma, comprende a Al-Ándalus como una época de prosperidad cultural inagotable frente al oscurantismo cristiano europeo y habla de la impagable deuda que tendría Occidente con los musulmanes. A continuación vamos a tratar de arrojar algo de luz, aunque sea de forma telegráfica, sobre el mito oscurantista de una Al-Ándalus floreciente y supertolerante. El objetivo de este capítulo, por tanto, no es cubrir la historia de este complejísimo periodo, sino entresacar algunos hechos históricos que nos permitan ver que la visión dulcificada de Al-Ándalus es una construcción ideológica. Para ello vamos a echar mano de algunos materiales, hay muchísimos, pero bueno, vamos a citar algunos. España frente a Europa, de Gustavo Bueno. También tenemos La Reconquista, la construcción de España, de Iván Vélez, un libro muy interesante para hacer un recorrido rápido pero muy jugoso y contundente sobre la historia de España. José Javier Esparza, Te voy a contar tu historia, y también, bueno, pues muchos materiales, por ejemplo, de Serafín Fanjul, La quimera de Al-Ándalus. Bien, empezamos. Pues a principios del siglo VIII, esto es apenas siglo y medio después de la muerte de Mahoma, las huestes musulmanas se habían extendido ya desde la península arábiga hasta parte de la península de Anatolia, la actual Turquía, asimilando lo que quedaba del viejo imperio persa y todo el norte de África hasta el Atlántico. Frente al caos que reinaba en estas regiones, el califato musulmán de Damasco ofrecía una autoridad fuerte, gran potencia militar y un horizonte de unificación. En la península ibérica tenemos el reino visigodo de Toledo, la Hispania visigoda, ya convertida al catolicismo, que también se encontraba entonces en una situación de fuerte debilidad interna, lo que terminó favoreciendo la invasión musulmana. Pocos meses después de la batalla de Guadalete, el jefe político de los musulmanes en Tánger, Muza, desembarca en la península con 18.000 hombres de refresco. Dicho ejército está comandado por jefes árabes, pero la masa fundamental de soldados está compuesta por bereberes reclutados en el norte de África. En este punto podemos aclarar, por cierto, que el término moro no es en absoluto peyorativo, sino que viene de los mauri, que es como se conocía a los habitantes de la Mauritania, una región del norte de África, anexionada más tarde por Roma y dividida en dos provincias del imperio, la Mauritania tingitana y la Mauritania cesariense. Ojo, porque la actual Mauritania no se corresponde geográficamente con la Mauritania antigua. Como ya he advertido, mi intención hoy no es ofrecer una visión pormenorizada de la invasión musulmana, sino mostrar algún ejemplo que nos permita triturar esa visión interesada que sostiene que los hispano-visigodos en bloque se arrojaron en brazos de los moros, deslumbrados por la brillantez de una civilización superior. Vamos a ver algún caso concreto que desmiente precisamente este mito. Cuando Muza sitió a Maya, antigua ciudad situada al noroeste de la actual provincia de Burgos, los últimos defensores de esta ciudad aguantaron hasta la muerte por inanición. Tarik, mientras tanto, llegaba hasta Zaragoza, y como la ciudad trató de resistir, Tarik incendió las casas, degolló a los niños, crucificó a los varones y esclavizó a las mujeres. Y esto no fue una excepción. Los musulmanes harán lo mismo en todas las ciudades donde hallen resistencia. ¿Fue todo violencia y destrucción? Pues no, porque también es cierto que la penetración musulmana fue bien acogida, al menos en las primeras etapas, por influyentes sectores de la población peninsular. Por ejemplo, muchos terratenientes y en particular la población judía, que en su momento consideraron a los moros como benefactores frente a la agónica situación que vivía la monarquía visigoda, que en esos últimos años pues había tenido que enfrentar una gran mortandad causada por la peste y la depauperación provocada por las sucesivas hambrunas, así como por supuesto pues fuertes guerras intestinas entre las distintas facciones del reino visigodo.
Conviene subrayar a este respecto algo que es poco conocido, a saber que el Islam de aquella época, principios del siglo VIII, era todavía un credo ostensiblemente elástico. Las normas del Islam, con su conocida rigidez, no empezarán a fijarse hasta entrado el siglo siguiente. Pero en aquel momento el Islam era una fe que se presentaba como prolongación de las normas del libro, la Biblia judía y cristiana, y cuya fundamental novedad, en el Islam quiero decir, era presentar a Jesús no como hijo de Dios, sino como un hombre elegido por Dios. Y esta característica del incipiente Islam no dejaba de guardar algún parentesco con la herejía arriana, muy extendida todavía entre parte de la élite visigoda. Recordemos que los visigodos, pertenecientes a los pueblos germánicos orientales que participaron en las llamadas invasiones bárbaras, pues bien, los visigodos se habían romanizado hasta el punto de cristianizarse. Pero el cristianismo al que se convirtieron los visigodos era el arrianismo, que consideraba a Jesús como hijo de Dios, pero no como un Dios en sí mismo. Y aquí un punto de conexión con la interpretación musulmana de la figura de Jesús. En suma, es cierto que hubo cierta tolerancia durante las primeras décadas de la invasión, pero se debió a la laxitud de la doctrina islámica de esos años, ya que los musulmanes, en inferioridad numérica, necesitaban a la población local. En cualquier caso, la población sometida estaba controlada por normas jurídicas y fiscales diferentes a las de la población musulmana. Esto no hay que perderlo de vista, ¿eh? Vamos a ver ahora la situación en que quedaron los hispanogodos que se quedaron en Al-Ándalus. Una minoría se convierte al Islam y se les llama muladíes. A los que mantuvieron su fe cristiana bajo el poder político musulmán se les llaman mozárabes, y se calcula que a la altura del siglo X eran aproximadamente el 70% de toda la población de Al-Ándalus. A las poblaciones sometidas de religión cristiana o judía se les aplicaba el estatuto de dhimmi, que quiere decir protegido. La tal protección consistía básicamente en mantener la vida. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de un impuesto, algo fundamental de cara al sostenimiento del orden político islámico, ya que los musulmanes, por precepto del Corán, no pagaban más impuestos que la limosna religiosa. Alguien tenía que pagar impuestos en lugar de los musulmanes porque estos no pagaban impuestos. Ese fue el sistema empleado en la mayor parte de las ciudades que se rindieron, variando en grado de rigor según la resistencia que hubiera opuesto la población. Así, por ejemplo, en numerosos lugares, los antiguos dueños de la tierra, hispanoromanos o visigodos, pasarán a trabajar como siervos del nuevo amo musulmán. En otros puntos, por el contrario, las autoridades locales de la Hispania visigoda mantendrán su posición, por algún tiempo al menos. Esto era inevitable, dado que los musulmanes no eran tantos y además carecían de medios materiales y humanos para poner a sus propios jefes. A la altura del año 715, prácticamente todo el reino visigodo había pasado a convertirse en un dominio más del califato de Damasco, pero inmediatamente surgen conflictos internos en el bando musulmán, que invariablemente se resolverán por medio de la espada y que con frecuencia costarán la cabeza a sus líderes. La causa de semejante torbellino de violencia es fácil de entender. La hueste musulmana era un conglomerado de jefes árabes, alguna tropa siria, fuertes contingentes bereberes traídos del norte de África, e incluso cristianos de la Mauritania que habían caído esclavos y peleaban forzados en las mesnadas musulmanas. El reparto de las tierras conquistadas, cuyos mejores lotes fueron para los jefes árabes, abrió las primeras disensiones. El único modo de calmar a los descontentos era acometer nuevas campañas para obtener más botín, pero entonces surgen las pugnas entre los jefes de cada campaña, los cuales además pues van a estar estrechamente vigilados por los enviados de Damasco que está allende el mar. El califa Soleimán, por ejemplo, condenó a muerte a Muza, recordemos el que había entrado a la península con 18.000 hombres en el año 712. La pena de muerte le fue conmutada a Muza por una fuerte multa, pero este terminó siendo asesinado en una mezquita de Damasco en el año 716. Antes de viajar a Damasco, Muza había dejado como gobernador de Sevilla a su hijo, quien se casó con la hija de Rodrigo. Pues bien, tal fue la influencia que esta mujer ejerció sobre su nuevo marido, que este se convirtió al catolicismo, lo que determinó que el califa Soleimán ordenara su decapitación. Insisto, hoy me conformo con dejar anotadas algunas realidades que rompen esa idea de una Al-Ándalus súper tolerante. Es decir, ordenan decapitar al gobernador de Sevilla porque se había convertido al catolicismo, obviamente. Lo que está funcionando en todo momento es la política real, no exenta en absoluto de violencias de todo tipo. Así que volvemos a decirlo, no se puede entender a los musulmanes como una suerte de colectivo mitificado, ajeno a las dialécticas propias de su realidad, de sus contradicciones, ambiciones y conflictos internos. Hacer eso es estar en valla total. Pero sigamos. Ya sabemos que en el norte de la península ibérica, en torno a Cangas de Onís y Covadonga, aguantó un núcleo de resistencia cristiana que creció como unidad política poco a poco y que se convertiría en el reino de Asturias. Pero estos asuntos los trataremos en próximos capítulos. Ahora nos interesará señalar que hacia el año 741 estalla una gigantesca revuelta en los dominios musulmanes de la península y en el norte de África. Los protagonistas del levantamiento son los bereberes, que habían sido, ya sabemos, la masa de maniobra de los ejércitos invasores y que ahora se veían perjudicados por la minoría rectora árabe, que se había quedado con las mejores tierras y con los puestos de gobierno. Cuando comenzó la rebelión, los bereberes del norte de la península ibérica abandonaron sus guarniciones para luchar contra los árabes, de suerte que esos inmensos territorios norteños quedaron bastante desprotegidos.
Alfonso I de Asturias, llamado el Católico, hijo del duque Pedro de Cantabria, aprovechó la oportunidad. Su objetivo no era conquistar esos territorios, sino vaciarlos. ¿Qué hacen pues? Llegan, expulsan a las pocas huestes musulmanes que hay allí y se llevan a los cristianos hacia el norte. En términos estratégicos, toda la franja entre el Duero y la cordillera cantábrica queda prácticamente despoblada, desarticulada, creando así una suerte de desierto, el llamado Desierto del Duero, entre el norte cristiano y el sur musulmán. Es una inmensa franja de tierra prácticamente despoblada. Mientras tanto, Al-Ándalus seguía siendo una orgía de sangre. A los graves conflictos internos se sumó el gigantesco problema que estaba amenazando la estabilidad de Damasco, situación que estalló en el año 750. No se trató de una revuelta palaciega, sino de una auténtica guerra civil, de la que salieron victoriosos los abasidas, quienes arrebatarían a los omeyas el poder político y religioso en todo el mundo musulmán.